El análisis, la opinión Adelante. y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí regresando rápidamente de mis actividades. Pues les deseo a todos un saludo cordial. No pude estar el miércoles, el lunes, pero ya se estaban dando noticias muy importantes a nivel mundial y las más preocupantes obviamente son para México, porque estamos observando que Lighthizer y el señor Rose, que es el secretario de Economía Internacional o Comercio, pues no están muy de acuerdo, más bien reciben línea del señor Trump de bloquear el Tratado de Libre Comercio, porque pues quieren que el 80% de un automóvil o el 50% sea producido en Estados Unidos. Para empezar, los gringos son muy huevones, no tienen ahorita capacidad técnica, porque ya se les quitó en todo en el Rust Belt, que es la zona norte, Ohio, Cleveland, pues ya no hay mano de obra capacitada para las nuevas tecnologías. Tendrían que tardarse mucho tiempo en implementar nuevas empresas para la producción de piezas automotrices, por ejemplo. Entonces, el otro problema es el salario. Yo creo que es el fundamental, 20, 24 dólares la hora, pues aquí están pagando estos señores pues 4 o 5 dólares la hora en Saltillo, Ramos Arizpe, la región del Bajío, lo que ustedes quieran. Entonces, quieren que el 50% de un automóvil sea producido en Estados Unidos, cosa que es imposible. La otra es, pues, que ellos quieren que cuando haya cuestiones jurídicas que se estén dirimiendo, déjenme apagar mi teléfono. Entonces, la cuestión jurídica es otro elemento que está viéndose muy seriamente afectado, porque el artículo 19 del tratado, cualquier problema jurídico se tiene que tratar neutralmente de un dumping o de alguna controversia que haya comercial. Entonces, hay varios elementos que ya están poniendo punta de pelos a los negociadores de Canadá y México. Y principalmente en México, que el 80% de su comercio pues está con Estados Unidos. Y tenemos una balanza superavitaria, entre comillas, porque pues, lo que exportamos a Estados Unidos lo importamos de las empresas chinas que traen las materias primas a México para armar el carro y luego exportarlo a Estados Unidos. Entonces, también preocupa mucho, porque lo del tratado es muy probable que ya no se dé, ojalá y se diera, ¿verdad? Aunque los agricultores norteamericanos están presionando, pero les acaba de decir Trump que empezaron a ver otros mercados, porque, pues, por ejemplo, en el trigo, México es el principal importador de trigo, de 600,000 millones de dólares de trigo que importamos al año de los Estados Unidos. México ya se está preparando, trajeron 30,000 toneladas de Argentina y están viendo Uruguay, probablemente Rusia y Ucrania, el secretario de Agricultura, para ir compensando y no vamos que le salga más barato, porque el trigo norteamericano, en el impulso del coraje que va a haber entre los dos países, como es región menos favorecida a México, pues puede meter un impuesto hasta del 20% al trigo, cosa que no puede hacer con Argentina, con Brasil, con mismo Rusia, pues parece que Ucrania igual, ahí sería más barato, a pesar del transporte tan lejano. Pero iría perdiendo Estados Unidos mercado en la cuestión de sus granos, sobre todo exportados a México, porque México va a buscar diversificarse. Y el otro elemento es la cuestión temporal de la importación de México. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes? Que si están sembrando ahorita trigo, en ese momento no se puede ya importar trigo de los Estados Unidos, solamente si los Estados Unidos aceptan. O ganado. Siempre estamos exportando ganado todo el año en los Estados Unidos, ganado en pie. Ahora van a decir, fíjate que nomás puedes exportar ganado enero, febrero y marzo en lugar de todo el año, o abril. Pues no se puede. México le va a decir a Estados Unidos, pues yo no importo carne de tu país, concretamente carne, huevo, leche, carne de puerco, porque pues se importa con las empresas como Walmart, H-E-B, que es una empresa tejana que está aquí muy metida en el norte de México. Entonces pues ya no acepto la importación tuya
Es decir, en el coraje que va a haber en el estilo y afloje, ya no voy a importar, por ejemplo, carne del Brasil, que es el segundo productor mundial, o de la Argentina, tiene muy buena carne. O bien procesarla en México, que ya están haciéndose su carne, está siendo una potencia en el mercado exportador, y obviamente va a ser interesante el mercado interno. Pensemos que nuestros becerros no puedan ir a Estados Unidos en ciertos meses, pues se van a su carne aquí a Torreón, Coahuila, Durango, Tlahualilo, Durango, Mexicali, tienen varias, en la Huasteca hay grandes engordadoras, para exportar este ganado al Medio Oriente, es decir, Corea, no Medio Oriente, también Medio Oriente, los árabes estarían pues siendo mercados potenciales para la exportación de carne mexicana. Es decir, habría un desquiciamiento en el fenómeno de la producción de alimentos, sobre todo para los Estados Unidos. De ahí que pues están protestando, pero a pesar de esto, Trump es tan idiota que le vale madre, y qué bueno, ahorita comento lo de Alabama, pero va a perder terriblemente la elección del 2018, van a ganar los demócratas la elección de senadores y diputados, y ahí va a haber cambios. Pero mientras tanto está haciendo un desastre desde el punto de vista ecológico a nivel mundial, quiere tronar la Organización Mundial de Comercio, que no están de acuerdo con jueces internacionales para la cuestión del comercio internacional y las cuotas, y entonces está desmadrando todo el proceso económico globalizante que teníamos hasta el año pasado. Es decir, el mundo está entrando en una paradoja, está entrando en conceptos nuevos que no habíamos considerado. Yo criticaba, por ejemplo, a Andrés Manuel cuando le decía, es que no está bien una zona franca en la zona norte, porque los estados del norte de México son los más desarrollados, tienen niveles de $15,000 por habitante, Oaxaca tiene de 5. Entonces decía yo, no es posible que estemos nosotros quitándole impuestos a la zona norte y ese dinero lo necesitamos para la zona sur de México para equilibrar las diferencias que hay entre los diferentes estados. Pero con este fenómeno de Trump tiene razón Andrés Manuel cuando me decía, bueno, es que ese dinero lo compensaríamos al sur. Pero tiene razón, es decir, él no esperaba lo del Tratado de Libre Comercio, ni nosotros, pero si tenemos una zona franca que no cobre impuestos o que cobre menos impuestos, para ser competitivos después de la reforma fiscal que están sacando ya los norteamericanos, donde probablemente van a bajar del 19 al 20, del 35 al 20, 22% el impuesto sobre la renta. Y entonces México, ¿qué va a tener que hacer? O bajar el impuesto sobre la renta, o subir el IVA, o bien quitar todas las deducciones. Ustedes compran un carro, solamente les deducen 150,000 pesos, pues vas a tener tu Hacienda que aceptar que cualquier empresario que compre una máquina no la deduzca, o no la deduzca en 4 años, sino inmediatamente, para tener ventajas competitivas en la cuestión fiscal con respecto a los Estados Unidos. Igualmente, si se hace una zona franca de bajos impuestos, el 5% parejo, IVA y impuestos sobre la renta en las zonas fronterizas, bueno, será más atractivo para los norteamericanos con el salario tan bajo venir a invertir a la zona fronteriza de México. Pero bueno, esto va a depender de cómo se vayan moviendo los hilos en los Estados Unidos. Por lo pronto, hoy la señora Yellen anunció el tercer aumento de la tasa de interés de 1.25. Dicen, entonces, ¿es que salió dinero porque tienen miedo de estar en México? No. ¿O porque están invirtiendo en el Bitcoin? No. Salió dinero porque los fondos mutualistas o los fondos de los retirados norteamericanos, que a veces son fondos de $1 trillón, o 900,000 millones de dólares, hay un fondo muy fuerte, BlackRock entre ellos el número 1. Estos fondos aprovechan las tasas de interés en México y cuando ven que ya va a haber un aumento de interés en los Estados Unidos se llevan su dinero. Salieron 15 o 20 mil millones de dólares en el último trimestre. En los últimos 2 años han salido, claro, 100,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los inversionistas de los fondos estos de pensionados retiran 15,000 millones de México y se los llevan a Estados Unidos para aprovechar el aumento de las tasas de interés. Esto provoca que al demandar nosotros dólares para podernos llevar el dinero a Estados Unidos, aumente el valor del dólar. Acuérdense que el dólar también está a expensas a la demanda y la oferta. En este caso, cuando aumenta la tasa de interés en los Estados Unidos, hay un aumento
de la demanda de dólares por parte en México para llevarse sus dólares y aprovechar la tasa de interés. De ahí que el dólar esté siendo, ahora haya tenido un aumento. La otra que tiene el inversionista nacional es decir, bueno, si cambio a dólares tengo que pagar una comisión, no sabemos cómo estén los términos del intercambio de dólar-peso, y entonces muchos dicen, bueno, para que no se desvalorice mi moneda, mi dinero, meto en acciones a la bolsa de valores, porque la bolsa de valores pues tiene empresas, Cemex, tiene Oxxos, tiene Vitro, tiene, en fin, Grupo Industrial Saltillo, que tienen sus activos. Entonces la gente dice, para que no se vea desvalorizado mi peso con respecto al dólar, mejor compro acciones que están verdaderamente en dólares. Es decir, aunque estén en pesos mexicanos, pero se mueven de acuerdo también al dólar. Entonces, de ahí el aumento en la tasa en la Bolsa Mexicana de Valores, a pesar de lo del Tratado de Libre Comercio, lo de la destrucción probablemente de la Organización Mundial de Comercio, porque Trump es capaz hasta de esto. Es decir, ya están asustados del estúpido que eligieron en los Estados Unidos, ya no saben qué hacer con él. Y tan no saben, digo, sí saben, que actualmente en uno de los estados más conservadores hubo un candidato que se llamaba Moore, acusado de violación, acusado de atacar mujeres, ultraconservador en contra de los negros, amigo de Trump. Creían que Moore iba a ganar la senaduría de Alabama, porque no sé si se murió el senador que pues, venía de Alabama, entonces había necesidad de hacer una elección. Pero Alabama sirvió de parámetro, de termómetro, para ver cuál es la aceptación de los republicanos y del señor Trump en los Estados Unidos. Una elección en un estado súper conservador, del Ku Klux Klan, para que me entiendan, en contra de los negros, y da la sorpresa a un señor Jones, del Partido Demócrata, y va y le gana al señor Moore, acusado de misógino, de violación. Las acusaciones de Moore no solamente se limitan a ellas, a él, sino que ya hay la senadora de Nueva York y de Hawái, están demandando también ante la ley al señor Trump por ser misógino, por violación y por vejación a algunas mujeres que él tuvo, pues él le organizaba el Miss Universo. Y bueno, ustedes saben, en la cuestión del dinero se manejan hasta las mujeres más bellas. Entonces, el problema está en que acusa a la senadora de Nueva York diciendo, Midland parece que se apellida, diciendo es que ella me pidió dinero, dijo ella, falso. Este es un señor, es un falso, es un mentiroso, es un misógino y es un violador. Y va y lo acusa. Entonces ya Trump, aparte de lo del Russia Gate, pues ahora trae otro problema con las mujeres, no solamente del Partido Demócrata, sino mujeres en general, lo están acusando no sé cuántas mujeres de violación o de abuso sexual. Entonces, jóvenes, pues esto es un degenere a nivel mundial en la cuestión política, que qué raro encontrar pues ya gente buena como el señor de Uruguay, el que fue presidente de la República. En el caso de, nosotros tenemos aquí el caso de Andrés Manuel, que pues mal o bien es una gente que se ha comportado muy bien con mujeres, su primera esposa y ahora su segunda intelectual, pero encontrar ya políticos de esa dimensión es muy difícil. Entonces Obama fue un buen padre, padre de familia, gente que arraigada en la familia. Pero el fenómeno este de los Macri, de los Menem, del Brasil, del Trump, de Ucrania, bueno, por todos lados hay problemas de este tipo. Entonces, la noticia está en que el Partido Demócrata gana la elección, ya están 59-41. Perdón, 49-51, sí. Es decir, están a un senador de tener mayoría, o dos, con el de Tennessee parece que estaba en contra del señor Trump, y esto puede crear algunas variantes en la nueva ley fiscal, porque si bien se aprobó en lo general la ley fiscal de Trump, viene lo particular. Y ahí empiezan las discusiones, y con otro elemento más, el Partido Demócrata y dos aliados que pueda tener, pueden ser McCain, o puede ser el senador de Tennessee, o puede ser el senador de, no me acuerdo si de Kansas, uno de esos estados, ya puede haber mayoría demócrata para mediar un poco, para amortiguar un poco este déficit
que a largo plazo se ve increíble en los Estados Unidos. Estados Unidos deben el 47% de su Producto Interno Bruto en deuda del gobierno y puede subir al 50-60%. Ahí, jóvenes, se acaba el predominio del dólar. Y esto es muy grave. Esto es muy grave para ellos porque el tener la moneda mundial, el poder imprimir dólares, pues, hay problemas, imprimo dólares. El problema es cuando tu dinero no es aceptado por otros países, como lo están haciendo China con Rusia en la exportación de gas, o China con los países petroleros, ya están en yuanes, y empieza a haber un nuevo dominio de los chinos con su moneda a nivel mundial por sus exportaciones. Y por el Banco Chino. ¿Cómo? Pensemos que venga un ferrocarril para México, si llega Andrés Manuel López Obrador de Laredo, México, o bien de Tijuana a México o Cancún, lo que ustedes quieran. Bueno, pues aquí hay 10,000 millones que te presta el Banco Chino en yuanes, tú me vas a consumir el tren eléctrico en yuanes y me vas a exportar tu petróleo o vas a exportarme en yuanes. Entonces empieza a haber ya un proceso de una moneda diferenciada diferente al dólar. Lo mismo pasa con el Bitcoin. Tengo que reconocer que uno de los más, yo creo que el principal impulsor del Bitcoin, que yo no estoy muy de acuerdo con el Bitcoin, como lo dice Stiglitz en uno de sus comentarios en el Project Syndicate, busquen a Stiglitz, o busquen también ustedes el programa de Casey Report, donde Max Keiser decía que el Bitcoin iba a ser el hoyo negro del dólar. ¿Qué es el Bitcoin? Pues es una moneda virtual. Se crearon 22 millones de Bitcoin y entonces cuando se inicia el Bitcoin valía $1 a dólar el Bitcoin, o menos del dólar, y hoy vale la estratosférica cantidad de $17,000 por un Bitcoin. Se espera que este Bitcoin, estos 22 millones de Bitcoin, puedan costar hasta $400,000 cada uno de ellos. Es mínimo, son 150, 200,000 millones lo que anda rodando ahí del Bitcoin a nivel mundial. Acuérdense que el oro, pues no sé, o las divisas andan en 5 billones y el dólar en 2 billones o trillones de dólares. Entonces todavía es muy poco, pero está generando un caos en la cuestión de la moneda. Ya están saliendo otro bloque de monedas de divisas, que llaman ellos las criptodivisas. Ya están saliendo otros bloques donde te dicen yo te ofrezco en el Bitcoin, no, pónganle un nombre, Guadalupe Coin, perdón. Bueno, pues se inicia otro bloque de 22 millones de Guadalupe Coin. Entonces empiezan a cotizarse y ahí la gente, como no está confiando en los bancos centrales, que porque dicen que emiten mucho dinero el Banco Central, el de Inglaterra, el de Estados Unidos, y que el dinero ya pierde su valor, ellos dicen yo quiero que mi dinero conserve su valor. Pero el problema es que nada más, el único valor que tiene esta moneda del Bitcoin es la confianza que puede tener el comprador o en su caso el vendedor. Son monedas, ya lo digo, criptodivisas, que se dan en el aspecto de las computadoras, vamos, en los modelos de computadora, y ustedes compran una de 17,000 pesos, puede subir a 400,000, pero también puede bajar a cero. Yo les decía un ejemplo que daba el maestro Aguirre Emanuel, aquel que descubre el intercambio desigual con el modelo ricardiano y un poco marxista. Decía que daba el caso de Abraham y de Isaac. Isaac tenía un reloj muy bonito, Abraham le dice, véndeme tu reloj en 1,000 pesos, sí, como no, $1,000, se lo vende. La esposa de Isaac, al darse cuenta, le dice, qué tonto fuiste, ese reloj vale más, cómpraselo a Abraham. Y así están, se lo vuelve a comprar a Abraham y la esposa de Abraham le dice, pero ¿por qué vendiste el reloj si es muy bueno? Es un reloj que tiene un valor, y así están, hacen 20 movimientos. Hoy Abraham, te compro, le dice a Isaac, te compro el reloj, Isaac le vuelve a decir, y así están los dos. ¿Cuál es el problema de esta transacción entre Isaac y Abraham? Los pone como judíos, también Manuel pone el ejemplo. El problema del día en que Isaac o Abraham no confíen de que el valor del reloj, de aquel reloj que le vendió al otro, dice, ya se lo vendí muy caro, ya no vuelvo, yo me agarro mi dinero y que se quede con el reloj. Y ahí está la bronca. Cuando una de las partes
desconfía, concretamente el comprador o vendedor, el comprador, y dice, no, pues, Bitcoin a $400,000, y el loco que estuviera de comprarlo, porque lo único que va a hacer es bajar, y puede bajar y llegar un momento en que pues, tú tienes tus Bitcoin, pero sí te lo compran, pero si vale $100,000, te lo van a comprar en $10,000, te lo compran en 10. Y ahí está ese juego, no tiene ninguna base de sustento el Bitcoin. Las monedas, decían los economistas monetaristas, ¿por qué se da el Bitcoin? Dice Max Keiser, porque toda la gente busca una moneda fuerte, una moneda que sustituya al dólar o al yuan o a cualquier moneda, que le permanezcan sus activos, pero están en una falsa expectativa, porque en cualquier momento puede haber una baja del valor del Bitcoin, y ellos lo dicen, pero mientras esté el sistema generando dinero fácil, rescatando empresas zombies, como pues resultó con la crisis del 2008, bancos quebrados que lo rescató, o la Chrysler que lo rescató Estados Unidos. Entonces dicen ellos, esto no es el mercado, estamos ya hablando de un mercado ficticio, de moneda ficticia, moneda fácil. Y ahí viene el problema también psicológicamente del Bitcoin. Se van a crear otros bloques de Bitcoin, este se llama Bitcoin, el que sigue puede ser Mexican Coin, algún mexicano que lo invente, y ahí están, hasta que alguien desconfíe, y en un momento determinado, pues como no tiene una base de producción, una base de vamos a decir, una base económica en bienes de producción, entonces el Bitcoin está realmente dependiendo psicológicamente de la confianza que pueda crear el vendedor o el consumidor de estos productos monetarios. Entonces, pues ahí está, se van a crear otros bloques, ya se hicieron millonarios los que pues, empezaron a vender en dólar, ya los venden en 17, los van a vender en 100,000. La gente es muy ambiciosa, el ser humano no tiene límites para su ambición, y puede quedarse al último que diga, no, va a valer 400, soy que llegó a 100, y la gente empieza a vender, y puede llegar a otra vez a $5. Ese es el riesgo de esto. Pero bueno, vean a Casey Report en Russia Today, allí nos van a encontrar un programa que se llama Casey Report. Pues váyanse a Max Keiser, y allí van a encontrar varios comentarios de él, que fue de los principales promotores, en el coraje que le tiene a Wall Street y el coraje que le tiene a la Reserva Federal de los Estados Unidos y a los bancos centrales, que se están creando dinero que no va acorde con la propia realidad económica de sus países. Entonces generan este dinero virtual, y está sacando de circulación a estos miles de millones de dólares que ahí están, ¿verdad? 150,000 millones de dólares ahorita, que pueden ser 2 o 3 trillones. La otra mecanismo es que él sugiere, bueno, tú ya tienes Bitcoin, ya ganaste de $1, ya vale 17 o vale 50,000. Bueno, vende tu Bitcoin y adquiere oro. Él es otro creyente del oro y la plata, porque dice, por lo menos el oro y la plata se siente, aquí lo tengo, es tangible. Es decir, volver al sistema oro, pero volver a este sistema oro como lo que hizo Churchill después de la Primera Guerra Mundial, lo único que hizo es meter en recesión a la economía capitalista y también los Estados Unidos. Lo que ha salvado en cierta manera la economía capitalista por falta de consumo, su falta de consumo lo están sustituyendo con dinero fácil. Como decía el maestro Keynes en su libro clásico, ¿verdad?, sobre política económica, genera dinero fácil para sustituir la demanda, es decir, demanda efectiva, y esto se tiene que hacer en el corto plazo mediano. Y después, como lo está haciendo ahora la Reserva Federal de Estados Unidos, porque Yellen con Bernanke son keynesianos o neokeynesianos, van a ir retirando dinero para ir saldando la hoja contable de la Reserva Federal. La Reserva Federal le prestó al gobierno norteamericano 4.5 trillones en bonos. Y entonces, ahora, al subir las tasas de interés, pues Estados Unidos automáticamente sube lo que tienen que pagar por su deuda. Si deben 19 trillones y le sube el 0.25, pues calculen 2 por punto. Si fueran 20 trillones por 0.25, pues equivalen a 500,000 millones de dólares de intereses que tiene que pagar el gobierno norteamericano, sacar de la cuenta fiscal, de la cuenta de gobierno,
para ir a pagar los intereses a la Reserva Federal de Estados Unidos. Las bajas tasas de interés habían permitido a los estados-nación, a todos los que deben, Grecia, México, Brasil, pues tener pocos pagos o un pago raquítico de intereses. No interesaban, pero ya empiezan, como la inflación subió más de lo previsto en Estados Unidos, el punto 4, pensaban que era el punto 3, punto 2, este mes pasado, entonces ya se está calentando la economía. Entonces cuando la economía se calienta, como ustedes como economistas deben saber, hay que meter medios o elementos o herramientas que la enfríen. Es como un camión. En la mañana ustedes cuando hace mucho frío, como ahorita aquí en Saltillo, lo tienes que calentar porque tienes riesgo de que se te perjudique el motor si está muy frío. Y si está muy caliente, lo tienes que amenguar su velocidad, amenguar sus revoluciones para que no esté tan caliente y se te pueda desvielar. Pues lo mismo pasa en el proceso económico. Si ustedes tienen una economía enfriada, bájenle, es decir, en recesión, en crisis, bájale la tasa de interés, inyéctale, en este caso no más gasolina, más dinero, para que las tasas de interés sean baratas, para que los bancos puedan prestar, para que la gente pueda pagar. Bueno, al revés es cuando la economía entra en crecimiento, como actualmente crecieron al 4% el último mes en los Estados Unidos. Trump cree que es por él, no, es por las políticas implementadas por Obama y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, ahorita cuando se está empezando a calentar la economía, ¿qué es lo que hace el economista, digo, el director de la Reserva? Sube las tasas de interés para que no se caliente tanto. ¿Qué impactos tenemos sobre México? Pues sencillamente que automáticamente, para que no se fugue capital de México a los Estados Unidos, como sucedió este último mes, se fugaron 15,000 millones para aprovechar la tasa de interés en Estados Unidos. México les dice, no se vayan, no se vayan. Nosotros le vamos a aumentar también el punto 25, para que nos sea 20 o 25 pesos por dólar, porque costaría muy caro importar los bienes que necesitamos para los procesos industriales, agrícolas y lo que ustedes quieran. Y para evitar de que la inflación en México también se nos destape. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Mexicano? El Banco Central va a aumentar en punto 25 también la tasa de referencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que México debe el 80%, 85%, no sé si más, de su deuda la debe en pesos mexicanos. Al subir la tasa de interés en Estados Unidos, vamos, debemos 150,000 millones de dólares, que no es mucho para la economía mexicana. Pero al subir las tasas de interés vamos a tener que pagar nos va a costar 30,000 millones de dólares, no sé, o 3,000 millones de dólares más, el aumento, 3,000 millones, el aumento de las tasas de interés para pagarle a los gringos. Pero a nivel interno hay otro problema. También debemos dinero en bonos, en CETES. Automáticamente al subir el punto 25, pues la tasa de interés va a subir y vamos a tener que, como país, que pagar más dinero por los intereses generados por la deuda. Entonces, pero esto, bueno, el país está en una situación no incómoda, está bien el 47% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Estados Unidos casi trae el 90%. Entonces, el 87-90%, Japón trae el 200%. Entonces, al subir la tasa de interés en México, pues automáticamente suben la cantidad de intereses que tengamos que pagar por la deuda. Lo peor es que la deuda de los estados también ya se ha trepado a cerca de 600,000 millones. Y doy el caso de Quintana Roo, que es el estado más endeudado. Es decir, el habitante de Quintana Roo debe más dinero que cualquier habitante de la República, por la cantidad de habitantes y por el monto de su deuda, que no sé, que llega a 45,000 millones, pero Quintana Roo solamente tiene 1,5 millones de habitantes. Cancún y Puerto Juárez, Chetumal y lo que ustedes quieran. Pero Quintana Roo es un estado que crece mucho, hay mucha actividad, no tiene problemas de pago. Pero el problema viene cuando tenemos estados como Veracruz, estados pobres que deben 47,000 millones. El estado de Nuevo León debe 60,000, pero no hay problema porque ellos tienen un ingreso por habitante, por decirles, de casi 1,500 dólares por habitante, digo, de 15,000 dólares por habitante o 20,000.
no tengo la cifra exacta ahorita de Nuevo León, el Distrito Federal debe 70 o 80, pero tiene 8 millones de habitantes, más ricos que los otros habitantes de la República. Coahuila también, Chihuahua debe más que Coahuila ya en términos por habitante, y debe, este señor Duarte, la rata esta que acaba de salir, pues llevó la deuda estrepitosamente alta como pasó con los Moreira aquí en el estado de Coahuila, que les valió madre, pidieron dinero prestado para la campaña de Peña Nieto y ahora el pueblo de Coahuila va a tener que pagar los intereses. Estos intereses estaban cotizados en 1.65 más o menos, TIE, que es la tasa interbancaria, interbancaria, más el 1.65 meses, más ahora el 0.25, pues estamos diciendo que ahora a Coahuila le va a costar el 2% de su deuda, el 2% de interés, pagar los intereses de la deuda. Pero así están los municipios y así están los estados en toda la República, excepción Tlaxcala, que no debe, que está muy bien, aunque es un estado muy pobre, Querétaro, que debe muy poco, Guanajuato también debe muy poco, es decir, son más conservadores los gobiernos panistas y ahí no han querido solicitar más deuda. Y aparte, pues están creciendo por lo del impulso de la industria automotriz, el impulso de la industria aeronáutica. Aunque este mes pasado estaba viendo las informaciones de la producción industrial de México, bajó el 1%, 0.01. Guanajuato, que traía crecimientos industriales del 6, 7%, ya está en el 2%. Querétaro igualmente. San Luis Potosí está creciendo un poquito más. Coahuila pues es de los estados más ricos comparados con ellos, pero también se ha detenido porque la cuestión minera ha disminuido en un 10%. Coahuila depende mucho de las minas del carbón también. Entonces Nuevo León también ha disminuido el crecimiento de la industria. A los términos como van en los últimos 10, 12, 13 meses, México podría llegar a una recesión si la industria disminuye si está al menos 1% el crecimiento, entonces en 3 meses, jóvenes, esto se define en ciencia económica como recesión. Y esto con las elecciones, con el problema de Trump, con el problema de la Organización Mundial del Comercio, con el problema de las bolsas, de la desconfianza, de la inseguridad que existe en este país, entonces, pues muy probablemente tengamos nosotros, probablemente, no lo estoy diciendo, que en México pueda llegar a un proceso recesivo en los próximos meses. Y eso es muy grave porque podríamos crecer en la segunda mitad del siguiente semestre dependiendo cómo vengan el resultado electoral o cómo venga la cuestión del Tratado de Libre Comercio, pero en el 2018 vamos a tener menos crecimiento. Es el cierre de este idiota de Peña Nieto que decía que íbamos a crecer al 4 y el 5%, acaba de cometer otra estupidez en París. Ay Dios, me da vergüenza con el presidente que tenemos. Dijo ahí un verbo pésimamente malo, saca Carmen Aristegui. Entonces, no me acuerdo de la palabra ni me interesa porque me da coraje de ver a este muchacho sin script, no sabe qué decir, no tiene cultura, no tiene preparación. Hicieron un payasito ahí de presidente de la República y ahora las consecuencias las tenemos en el crecimiento económico, en la pésima distribución del ingreso, y ahora van a meter a otro inteligente tecnócrata del ITAM, que lo único que nos va a dar es más de lo mismo. Pobreza de más del 50% de los mexicanos, bajos salarios, pésima distribución del ingreso y no crecimiento. Y si a eso le agregamos con el impacto del no tratado de libre comercio, pues yo no sé realmente a dónde va a parar todo este desmadre. Como decimos en México, yo no sé cómo lo dicen allá en Argentina, los americanos, ¿verdad? Pero sí la situación estamos viendo que está cada día peor. Entonces, la Reserva Federal dice al financiero de ultraderecha, regala una alza de tasas antes de Navidad. ¿A quién? Pues a los depositantes, jóvenes, a los depositantes, ustedes tienen dinero y misma, les va bien a los viejos porque a los viejos les va bien porque pues, tienen su dinero depositado, ellos ya trabajaron toda su vida y lo que esperan es que haya una cierta repunte de la tasa de interés, pues para tener un poquito más de interés y con esto gastar. Entonces,
pues esto, jóvenes, está grave para la situación de nuestro país, considerando las últimas datos dados por el Tecnológico de Monterrey. Están en México S.A. de este comentarista de La Opinión. Entonces, no quiere abrir Bloomberg para ver cómo andan las bolsas de valores, cómo andan los mercados, pero en general con este aumento de la tasa de interés, el dólar se va a revalorizar y mucha gente también, la bolsa de valores de Nueva York va subiendo, obviamente con esta política de aumento de tasas, porque muchos inversionistas que estaban en México se van a trasladar, se están trasladando a los Estados Unidos, y ahorita el Standard & Poor's, para darles un caso, está aumentando el 0.51, el 0.26 el Standard & Poor's, el euro, miren, el euro está creciendo, está subiendo con respecto al dólar, y el Nikkei también está subiendo, así como el FTSE. Déjenme ver cómo andan todos los mercados. México parece que va aumentando la bolsa de valores, pues la gente se encueva en la bolsa de valores para que no se vea su dinero con la devaluación que se va a dar inminente, es decir, va a estar el dólar más caro en estos días y luego se va a acomodar dependiendo de la situación como esté. Bueno, ya dije el Standard & Poor's, esto. Déjenme ir a los commodities. Parece que el petróleo está bajando, doble golpe, sube el dólar, baja el petróleo. Déjenme ver cómo andan los commodities. Ahorita está el idiota de Trump con la tasa de la reforma fiscal, pues que nos va a pegar, como ya lo dije yo, porque vamos a tener que hacer también, por ejemplo, el Financiero está proponiendo que se dé deducibilidad total. Y la otra que vamos a ver en cuánto queda, si en 20 o 22, 24, cómo queda la reforma fiscal en los Estados Unidos, y ahí tenemos que ajustar. La que ya les decía yo, bajar la tasa de impuesto a la renta, que es la que representa el 7% del 20% de la recaudación nacional con respecto al Producto Interno Bruto, o bien pensar ya, aunque se sea de izquierda, pensar ya en un IVA a medicinas y alimentos, pero con la condición de que se aumente el salario en la misma proporción. Yo eso propongo. Porque esto está. Miren, hay una declaración de Yellen donde dice que el Bitcoin es altamente especulativo, un activo altamente especulativo. Como ya lo había explicado yo. Entonces el Bitcoin, si sigue así, puede crearle un boquete a la bolsa de valores, al sistema en general, porque muchos jóvenes están pidiendo prestado para invertir en Bitcoin. Al bajar el valor del Bitcoin, pues todos sus préstamos solicitados al banco no se van a hacer impagables, el banco entra en crisis, va a tener la reserva que darle dinero al banco, y ahí empieza otra vez el problema que ya vimos en el 2008. Entonces hay ahorita ahí entren a Bloomberg, porque hay un programa en vivo de este señor, del loco de Trump, para anunciar lo de la reserva fiscal, lo de la política fiscal de Estados Unidos, que acaba de mandó su propuesta de ley, tiene mayoría los republicanos, pero bueno, las consecuencias las va a pagar todo el pueblo norteamericano, porque esta ley finalmente va a ayudar al 1% a los más ricos de los Estados Unidos, entre ellos él, les van a cobrar menos impuestos, se van a volver más ricos, sí, pero un país más pobre. Esa es la conclusión. Pásenla muy bien, pónganse a estudiar. Si ya están en vacaciones, agarren el libro, los clásicos en ciencia económica, no los leen nada, no los leen, pónganse ustedes a leerlos, Ricardo, Smith, pongan a Sismondi, a todos aquellos que crearon la ciencia económica, al maestro Marx, necesariamente. Si se quiere ser un buen economista, tienen que leer a Marx, al maestro Keynes, a Schumpeter, en fin, todas las escuelas hay que leerlas para tener un concepto más amplio de la ciencia económica. Me dio gusto estar con ustedes, nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto.
Y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.